¿Qué van a decir los libros de historia sobre el coronavirus? Bueno, no existe la bola de cristal. Eso es un recordatorio permanente a la prudencia de los científicos sociales y de los demás analistas políticos o económicos cuando tratan de prever el futuro. Pero bueno, paradójicamente, que no exista bola de cristal también es un incentivo para que muchos de ellos pues se animen a hacerlo sin muchas cautelas. Hay gurús de la exageración que en estos meses, desde que comenzó la pandemia, pues dicen ya nada va a ser igual. Hay incluso una variante de estos gurús, que son los profetas de la catástrofe, que incluso dicen todo va a ser peor. Bueno, saben que sus pronósticos pues no van a ser falsados mañana y que es muy probable que pasado mañana pues nadie les vaya a pedir cuentas de sus errores, ¿no? Y mientras tanto pues consigue la atención del público. Además, pues es posible que se justifiquen o que se animen pensando que si en el campo siempre a priori fidedigno y más respetable de las ciencias duras, de las ciencias experimentales, la enfermedad está causando tantas dudas, ¿no? Si los virólogos, los epidemiólogos, los matemáticos discrepan y están fallando en sus modelos de corto plazo, bueno, pues ¿por qué iban ellos a tener que resistirse a la tentación de especular sobre el largo plazo, ¿no? Los expertos en geopolítica o en el funcionamiento de las democracias o en las grandes tendencias económicas o sociales, ¿no? Lo cierto es que la caída tan brutal de la actividad, del empleo, en los datos que vamos conociendo, ¿no? de los meses de marzo, abril y mayo, el carácter tan turbador en las vidas cotidianas de bueno, pues eso, las largas cuarentenas o los datos de enfermedad y de muerte, pues eso y el comprensible deseo de querer saber qué es lo que va a ocurrir, pues qué es lo que nos depara pues el mañana, pues es un terreno abonado para que se hayan producido, ¿no? Para que se hayan multiplicado estos análisis y sobre todo que haya habido muchos muy inteligentes que se hayan animado a decir, bueno, pues que esto es un auténtico punto de inflexión en las relaciones internacionales, que esto es un parteaguas de las relaciones sociales, del funcionamiento de las democracias. Es un momento crítico que va a cambiar todo. Son juicios pues bastante rotundos, ¿no? Muy llamativos y ya digo, algunas veces incluso catastrofistas, ¿no? O sea, han dicho, esto significa el fin definitivo del orden liberal de la segunda mitad del siglo XX. Esto puede ser el fin de la integración europea, la caída de Estados Unidos, la desglobalización, la vuelta al Estado-nación. En fin, ha habido y bueno, o pronósticos completamente distintos y contrarios a los anteriores, ¿no? Bueno, pues son juicios eso, atrevidos, contradictorios, que por tanto están condenados a equivocarse, pero que obviamente pues nos dejan un poco insatisfechos, ¿no? Porque muchas veces están basados más que en una ponderación real de lo que va a ocurrir, pues muchas veces en intuiciones o bueno, a veces directamente en prejuicios ideológicos o biográficos personales que se proyectan sobre el futuro, ¿no? Entonces uno dice, vale, entonces ¿qué hacemos? No hacemos pronósticos en absoluto. Recordamos siempre lo de la no bola de cristal. Bueno, pues esa tentación o ese como el otro extremo, ¿no? El evitar cualquier análisis de futuro, eh, pues es una actitud que además goza de cierto prestigio en el mundo académico, ¿no? Es una especie de subrayar permanentemente que la ciencia no puede adelantar el futuro, además entonces se presenta como más serio y además tiene esa comodidad de que uno se blinda frente a escrutinios posteriores que puedan poner en cuestión la validez, ¿no? de la investigación
o de las fundamentos de una investigación. Entonces, ¿hay algún punto intermedio entre lanzarse a la piscina de las profecías, además de las profecías llamativas e incluso catastrofistas, o en el otro extremo no hacer en absoluto pronósticos de futuro? Bueno, pues probablemente hay un punto intermedio virtuoso. O sea, no es ni tener esa temeridad de predecir sobre la base de las intuiciones y los prejuicios, y tampoco pues ese silencio del científico que se niega a ayudarnos a vislumbrar qué es lo que va a ocurrir. Y ese punto intermedio, por cierto, el mismísimo Karl Popper decía que la predicción era un paso previo a la verificabilidad de una teoría, y que por tanto cuando se realizaba con prudencia pues formaba parte del método científico. Y de hecho, en los últimos años, pues se ha desarrollado una disciplina en la ciencia política, en la economía, que es la prospectiva. Y bueno, es una actividad intelectual y profesional que se va institucionalizando, que obviamente no está exenta de problemas. La predicción hay que hacerla siempre con mucha cautela, pues cuando se hacen en situaciones de incertidumbre radical, que es lo que esta frase acuñada por John Kay y por Mervyn King, precisamente, que son dos personas que practican la prospectiva, pues hay que hacerlo con mucho rigor. Por cierto, mucho rigor no significa abusar de las modelizaciones matemáticas, ¿no? Ellos mismos critican, ¿no?, esa falsa sensación de precisión que da pues muchos cálculos probabilísticos hechos con Big Data, y dicen que, bueno, por supuesto, esto es importante tener en cuenta técnicas cuantitativas que nos ayuden, pero ellos dicen que hacer predicción con parsimonia, y que es algo realmente muy útil para los decisores públicos y por supuesto para la ciudadanía en general, lo que hay que hacer es fijarse en relatos o en pronósticos que tengan parsimonia interna y que sean coherentes con la historia. Es una invitación a que tanto el método comparativo, comparar acontecimientos que han pasado, que han ocurrido ya, y la propia historia, pues nos permitan predecir qué es lo que va a ocurrir. Si un acontecimiento tiene probabilidades realmente de cambiar el mundo, de hacer ese punto de inflexión, es decir, de cambiar la trayectoria de una senda pasada, cambiar las relaciones internacionales, cambiar el funcionamiento de las democracias, cambiar el modo de relacionarnos en la sociedad, ¿no?, cambiar el funcionamiento de la economía. Bueno, pues es verdad, en la historia ha habido momentos críticos, ha habido realmente esos puntos de inflexión, ¿no? Si miramos a los últimos 100 años, pues podemos citar pues unos cuantos, pues unos de mayor impacto que otros, y probablemente el coronavirus tendremos que ubicarlo en uno de esos como un gran acontecimiento. Ahora, hasta el punto de que pueda ser comparado, por ejemplo, a lo que supuso la Segunda Guerra Mundial en 1945, eso fue un auténtico punto de inflexión, cuando se establece Naciones Unidas y luego va a venir toda la descolonización, cuando emerge Estados Unidos y la Unión Soviética como las grandes potencias, comienza la Guerra Fría, se produce la segunda ola de la democratización y hay muchas antiguos sistemas, ¿no?, totalitarios que se convierten en democracia, sobre todo, ¿no?, en Europa Occidental. Se crean las reglas del orden internacional. Eso es un punto de inflexión, eso es un momento crítico, una coyuntura crítica, un parteaguas absoluto. O 1989, que es otro similar en importancia a 1945, el fin de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, la democratización en muchos países que eran regímenes autoritarios vinculados o totalitarios vinculados al modelo socialista. Y tanto en 1945 como en 1989
esos cambios en las relaciones internacionales y en los sistemas políticos, además vino acompañado de cambios muy profundos en la vida cotidiana. Pensemos que en el año 45 es cuando a partir de ahí pues se desarrolla el estado del bienestar, ese gran pacto, ¿no?, de la posguerra con la clase trabajadora. También es cuando se desarrolla la televisión, los medios de comunicación de masas. Y en el año 89, pues a partir del año 89, pues hay transformaciones parecidas, ¿no? Un cambio muy grande de paradigma económico, el mercado gana terreno frente a la regulación estatal, también aparece Internet, aparece cambios sociales vinculados a la globalización muy impactantes, ¿no? Entonces, y con esto termino, cuando uno compara o puede pensar en términos de la incertidumbre radical que tenemos, qué es lo que va a ocurrir con el coronavirus, incluso si hubiera un segundo brote en el otoño, si se tardara mucho en encontrar la vacuna, si la recesión económica pues fuera profunda y larga. Bueno, incluso en un escenario, en el peor de los escenarios, es muy difícil, yo diría que imposible, llegar a comparar lo que está ocurriendo ahora con el punto de inflexión como fueron el año 45 o el año 89 en el siglo XX. Dicho eso, pues es evidente que sí que va a haber grandes impactos. Podemos comparar con otros puntos de inflexión menos importantes, con lo que pudo suponer, por ejemplo, en 1929 el crash de Wall Street y lo que vino luego, ¿no?, de la Gran Depresión. Podemos comparar esto con la crisis del petróleo de los años 70, la doble crisis del petróleo y el impacto económico y en las conductas que tuvo, ¿no?, también en relación con la geopolítica de la energía, evidentemente. Podemos compararlo, por supuesto, con el 11 de septiembre de 2001, que fue también muy traumático, ¿no?, los atentados y la llamada guerra global contra el terrorismo. Podemos compararlo, en cierto modo, también con 1968 y todo lo que fue, ¿no?, los movimientos de protesta en París, en Estados Unidos, en América Latina. Que, en fin, podemos compararlo con otros acontecimientos que tuvieron impactos en la geopolítica, que tuvieron impactos a nivel interno, a nivel social, pero ni mucho menos, a mi juicio, la información que tenemos ahora mismo nos permite pensar que esto pueda realmente ser un auténtico parteaguas en términos realmente históricos y es un punto de inflexión, por si se me permite, pues una inflexión menor. La senda del ascenso de China, del relativo declive de Estados Unidos, de la progresiva institucionalización de la Unión Europea, todo eso lo va a acelerar el virus, pero en sí mismo el virus no ha cambiado la trayectoria que ya venía de antes. Por tanto, no sabemos lo que dirán los libros de historia del coronavirus, no sabemos lo que dirá la Wikipedia en el futuro, pero es muy improbable que en el futuro los libros de historia de la Wikipedia digan que esto cambió todo y tampoco, por suerte, que digan que esto cambió todo a peor. Pues encantado y muchísimas gracias.